La iglesia cristiana evangélica está siendo perseguida en América Latina. ¿Cree usted que esta afirmación que estoy haciendo es real o no lo es? Bueno, en este video es exactamente lo que voy a tratar de demostrarle. Por si algunos creen que la persecución de la iglesia cristiana en el tiempo moderno no existe, no es real o incluso no es bíblica, pues hoy les voy a mostrar un video y le voy a mostrar una prueba, nada más, de un montón que existen. Alguna de esas pruebas es la que tengo acá y la que les quiero mostrar. Resulta que navegando por la red se encuentra uno y se lo voy a poner acá en pantalla precisamente, un sitio que se llama Transnacionales de la Fe. ¿Qué es Transnacionales de la Fe? Transnacionales de la Fe, como ellos se definen, una serie periodística, es decir, tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con los medios de comunicación masiva. Dice el crecimiento del poder político evangélico. Oiga, quiero dividir toda esta afirmación en tres partes. Número uno, el crecimiento del poder político evangélico. Número dos, y su agenda fundamentalista en América Latina. Y número tres, con el apoyo de la Casa Blanca. De este lado, del lado derecho de mi pantalla, usted puede ver a una persona con saco que simula ser un pastor, una Biblia en mano y con dinero en su bolsa y un anillo en la mano derecha en este caso. ¿Qué significa todo esto? Bueno, según la semiótica de esta imagen, podemos ver a un pastor que tiene la Biblia y que predica por dinero y que le interesa o está lleno de poder. El anillo significa poder, eso lo sabemos muy bien. ¿Quiénes son los de este medio de comunicación? Dice periodistas de 16 medios latinoamericanos. Oiga, 16 medios de comunicación. Habrá que ver quiénes son esos medios de comunicación latinoamericanos liderados por Columbia Journalism Investigations de la Universidad de Columbia. Publicamos Transnacionales de la Fe. La primera serie colaborativa, es decir, ellos están en conjunto trabajando, que mapea, oiga este término, mapea, es decir, ellos están sacando estudios, están recolectando información que los lleve a encontrar causas, motivos, razones, todo lo que tenga que ver con el crecimiento del poder político evangélico y su agenda, dice, fundamentalista en América Latina. A decir verdad, estos grupos de periodistas o este grupo de periodistas lo que están haciendo es de alguna manera desprestigiar a la iglesia evangélica en toda América Latina. Han creado una persecución sistemática en los medios de comunicación para hacer ver a la iglesia evangélica como algo malo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia evangélica es la que se opone de manera frontal a los intereses de esa agenda globalista, se opone de manera directa a los intereses de los progresistas, de los progresistas de izquierda. ¿Por qué razón? Porque usted, como bien sabe, los progresistas o la agenda progresista promueve todos los antivalores. O sea, promueve el aborto, promueve la ideología de género, promueve lo que es el matrimonio homosexual, promueve lo que es el feminismo, que más que todo feminismo de tercera y cuarta ola, o sea, el feminazismo, como le decimos nosotros, promueve la pedofilia, bueno, promueve todo lo que es la destrucción de la sociedad y la familia sobre todo, persigue más que todo la destrucción de la familia. Pareciera que esto fuera una serie de ciencia ficción, pero es la realidad, es la realidad. Usted tiene que investigar y conocer todo eso. Dice acá que, vamos a ver, que mapea el crecimiento del poder político evangélico. Ellos saben que buena parte de la iglesia evangélica se ha metido en lo que es la política, pero ellos creen que es a través de una agenda. Ellos creen que todas las iglesias evangélicas estamos siguiendo una agenda creada por alguien en la tierra y realmente no tiene nada que ver con eso. Y si seguimos algún tipo de agenda, es la única que nos da el Espíritu Santo. Luego dice acá, para ponerle la pantalla nuevamente, dice fundamentalista. Tenemos que tener un poco de cuidado con esta palabra. La palabra fundamentalista tiene que ver con una persona que se cierra en sus propias creencias, tiene que ver con la imposición de dogmas o de ideas de una religión sobre todo, en contra o a pesar de lo que crea la población. Y eso no es cierto. La iglesia cristiana no es así. En todo caso, nuestra Biblia o la Biblia, que es nuestra guía de fe, nos enseña a vivir en sociedad y a hacerlo bien.
dice alentada por la administración de Donald Trump. Bueno, ellos necesitan acá un comodín para que todo les funcione bien y dentro de todo esto agarran al presidente Donald Trump que ni siquiera sabe que existimos, pero que según ellos creen que nosotros estamos siendo alentados por él como iglesia evangélica para difundir nuestras ideas fundamentalistas por toda América Latina por medio de el poder político. Para entender los efectos de su expansión, dice este texto, investigamos, ellos están prácticamente siguiendo, investigando, eh, persiguiendo las actividades de los pastores y de las iglesias u organizaciones religiosas vinculadas a la Casa Blanca que promueven, ¿qué promueven según ellos? Leyes, legislación y políticas cristianas en los más altos círculos del poder político latinoamericano. Tenemos que ser críticos en todo esto, tenemos que tener un lente objetivo y ser muy críticos. ¿Qué es promover una legislación y políticas cristianas en los más altos círculos del poder político latinoamericano? Básicamente nos lleva a una figura, la figura de cuando el emperador Constantino se hizo cristiano y junto a él el montón de seguidores, todos los pueblos romanos, todo el imperio romano tenía que hacer del cristianismo su religión porque se convirtió en la religión del imperio. Con lo cual trajo muchas cosas malas a la iglesia cristiana. El cristianismo se había mantenido puro, personas habían muerto por su fe cristiana, pero de pronto sucede algo, el milagro, entre comillas. El emperador Constantino se hace cristiano más por intereses políticos que por una cuestión meramente de fe y consigo trae todo ese paganismo que se vino a meter a la iglesia cristiana. Pues lo que esta página está tratando de decir es básicamente lo mismo de una manera contemporánea, promover leyes y políticas cristianas en los más altos círculos del poder político latinoamericano. Dice, estos grupos lideran la nueva cruzada del siglo XXI. Oiga, esto también está totalmente falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué le digo que esto es falso? Porque no se ha levantado, no se ha creado una nueva cruzada. ¿Qué es una cruzada? En la época medieval, la Iglesia Católica Romana creó las cruzadas, que eran guerras santas para perseguir a aquellos paganos que se oponían al cristianismo y que eran convertidos a la fuerza o eran asesinados. Pues ellos están haciendo acá un paralelo a una nueva cruzada del siglo XXI. Eso nada tiene que ver con una cruzada. Es más falso, totalmente falso. Y dice que implica retrocesos. ¿Por qué retrocesos? Retrocesos en la agenda globalista, pero en cuanto a la fe cristiana, no, porque nosotros mantenemos los valores. Ellos nunca pensaron que la iglesia evangélica se iba a poner como el bastión más fuerte en contra de sus intereses progresistas que traen, como le digo, el aborto, la pedofilia y todas esas cosas malas que yo ya le mencioné. La iglesia evangélica únicamente promueve los valores cristianos escritos en la palabra de Dios. Y como a ellos no les conviene, están ahora tratando de perseguir de manera sistemática a toda la iglesia evangélica, como desprestigiando iglesias, desprestigiando pastores, que ciertamente, y por qué no decirlo, hay pastores que lamentablemente no son pastores, pero que utilizan el evangelio como una forma de ganancia. Eso lo dice también la Biblia. Sin embargo, hay un grupo bastante grande, diría yo el más grande en su mayoría, son aquellos pastores que verdaderamente aman a Dios y aman al pueblo que Dios puso en sus manos para poderlos dirigir y poder hacer de ellos personas de bien para la sociedad. Continuando entonces con esto, dice acá, implica retrocesos en los avances en salud sexual. Miren, esta palabrita salud sexual y reproductiva. ¿Qué es la salud sexual y reproductiva? Bueno, ellos utilizan la palabra salud sexual como una palabra ética. En realidad lo que están diciendo cuando hablan acerca de salud sexual y reproductiva lo hacen porque necesitan promover lo que es el aborto. A eso se refiere directamente la salud sexual. Y dice, y el reconocimiento de derechos de la población LGBT, es decir, la iglesia evangélica no quiere reconocer a los derechos de la población LGBT. No se trata de derechos, se trata de caprichos, eso siempre lo hemos dicho. La comunidad LGBT como comunidad es el problema, no como persona individual. Las personas individuales
tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones que todo ciudadano. Nadie es más que nadie por su orientación sexual, eso es un hecho. Yo tengo amigos muy cercanos que son homosexuales, a los cuales yo le he hablado acerca de Dios, les he hablado acerca de Dios y no he tenido ningún problema con ellos, son muy buenas personas. El problema es cuando se levanta un lobby, exigiendo derechos que ya tienen, que lo que quieren es imponer a las iglesias evangélicas una metodología dentro de las cuales está, por ejemplo, que los pastores tienen la obligación de casar a parejas homosexuales. Eso no lo puede aceptar la iglesia evangélica. Si ellos lo quieren hacer, es vida de ellos. Pero que ellos quieran venir a ese lobby, quieran venir a imponer a la iglesia evangélica eso no es posible. Que ellos quieran hacer una ley, el aborto y promover el asesinato y que médicos con ética, médicos cristianos con ética se opongan, vayan a parar a la cárcel, eso no lo pueden hacer. Legalizar la pedofilia, que una persona adulta, sea hombre o sea mujer, se pueda casar con un niño de 12, 13 años, eso es impensable. Hermano, amigo, históricamente se han dado esos casos. E incluso dentro de la religión musulmana se dan esos casos. En países como India se dan esos casos. Eso no es cultura occidental. La cultura de esos países tiene unas razones por las cuales hacen eso. Yo he hablado directamente con hindúes y con árabes del tema. Hemos hablado frente a frente, sentados en una mesa, en un restaurante. Hemos hablado por qué ellos hacen eso. He hablado yo con un imam en Estados Unidos, hablé con un imam, es decir, una especie de pastor para los musulmanes, y él me explicaba las razones por qué ellos tienen permitido casarse con 4 mujeres, cosa que no es aceptable ni es bíblica, pero ellos lo hacen. Los hindúes, porque ellos también tienen esa práctica de casarse o de buscar en niñas adolescentes. Y hablaba yo con un religioso hindú y me decía las razones por las cuales ellos lo hacen, que no son razones aceptables, pero al final son prácticas del Oriente Medio y de Asia, no son prácticas de Occidente y jamás lo serán como parte de la palabra de Dios. Entonces, ellos quieren hacer derechos o cumplir sus caprichos hacia la iglesia evangélica, imponerlos y a toda la sociedad. Dice, esta serie revela cómo han expandido sus ministerios por la región y han hecho tratos que han fortalecido a presidentes cuestionados desde, y aquí menciona varios, entre ellos a Jimmy Morales en Guatemala. Ellos dan por sentado que los ministerios cristianos han hecho tratos para fortalecer a presidentes que son cuestionados. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la iglesia cristiana también ha despertado en parte y ha hecho alianzas. Hay quienes están en contra, sectores evangélicos que están en contra, sectores evangélicos que están a favor, que de apoyar o no apoyar la política. Este es un tema muy particular, muy personal, creo yo. Bien, voy a continuar con este sitio porque me interesa ir aterrizando. ¿Quiénes son transnacionales de la fe? Dice, es un proyecto liderado por Columbia Journalism Investigations, eso ya lo dijimos, de la Universidad de Columbia. ¿Quién es la Universidad de Columbia? Bueno, la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Ay, perdón, no le tengo acá la imagen, se la voy a volver a poner. ¿Quiénes? Y bueno, lo voy a poner nuevamente acá. ¿Quiénes son? Un proyecto liderado por Columbia Journalism Investigations de la Universidad de Columbia. Dice acá, ¿quién es la Universidad de Columbia? Bueno, es la Universidad de Columbia en Nueva York. Acá está su sitio. ¿Y por qué la Universidad de Columbia tiene que promover esto? Pues es tan simple porque ellos reciben dinero. Vamos a ver si lo encuentro acá o no lo tengo acá. No lo tengo. A ver, déjeme buscarlo acá. Ford Foundation and Open Society Foundation. Bueno, acá tengo yo una pequeña parte de la alianza que existe entre la Ford Foundation y otras fundaciones, entre ellas Open Society Foundation, que también promueven la agenda progresista, la agenda globalista. Pero lo que quiero yo es ver acá de la Ford Foundation, la base de datos que ellos manejan de las personas a las que, o de las entidades a las que ellos patrocinan. Acá tengo yo esta página y voy a escribir acá, que de hecho ya lo escribí con anterioridad, Guatemala. Y cuando aparecen los resultados de Guatemala, usted puede darse cuenta que aparecen, acá dice, mire, wow, 14
apadrinados, por decir así. Dentro de ellos aparecen Asociación Comisión Paz y Ecología, que pelea por derechos humanos y civiles, etcétera. Administración Rural y Urbana, dice asociación, bueno, vamos a ver, vamos a buscar Bufete Jurídico de Derechos Humanos, participación cívica. ¿Qué es eso de participación cívica? Bueno, son esas marchas que hacen, protestas que hacen, todas esas están organizadas, derechos civiles y humanos, ellos están muy ligados a los derechos humanos. Los derechos humanos acá en Guatemala no son libres, no son independientes, ellos están de rodillas ante este sistema. Dice prácticas y políticas gubernamentales, ¿ok? Pero dentro de todo esto podemos ver precisamente a la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Ellos, la Ford Foundation, es la que está detrás de la Universidad de Columbia. Acá en Guatemala ellos también patrocinan a la Fundación Mirna Mac, precisamente con lo mismo, artes, cultura y medios de comunicación. Wow, vea esto, medios de comunicación, participación cívica, prácticas y políticas de gobierno. Eso es precisamente lo que hacen. Dice respaldo general para promover estrategias que peleen contra la impunidad y la corrupción y el avance en las reglas de leyes en Guatemala y proyectos y respaldo en proyectos para fortalecer a la red de periodistas contra la impunidad. Bueno, esto suena chistoso, pero es real. Ellos aparentemente hacen eso acá en Guatemala. Entonces ellos, acá en Guatemala, ¿qué medios de comunicación? Acá está, mire. Principalmente está Nómada y Plaza Pública. Ahora, Nómada es un medio de comunicación que hace como 2 meses desapareció. Incluso sacaron un comunicado que no tenían nada que ver con la Open Society Foundation. La Open Society Foundation les responde, dicen que ellos se desvinculan de Nómada, que los estuvieron patrocinando, pero que hasta ahí terminaba su patrocinio. Entre ellos mismos se contradijeron. ¿Por qué? Porque así, lamentablemente así, trabajan estas prácticas políticas, cuando algo o alguien ya no es útil a sus intereses, terminan por desecharlo. Así que, Iglesia Cristiana, pongan atención a todo esto. Si usted puede investigar este sitio, investíguelo. Vea acá, dice ilustraciones y la Alianza Internacional de Conservadores, o sea, nosotros nos definen ellos como conservadores, y es que lo somos conservadores. ¿Por qué? Porque guardamos los valores sociales, valores de la familia. Acá está todo eso, dice líderes evangélicos, ellos están en contra de la iglesia evangélica. Mira esto, las terapias de la tortura. Este tema es muy interesante, yo ya lo leí, tiene mucho que ver con la supuesta manipulación cristiana hacia las personas homosexuales, nada más alejado de la verdad que esto. Los libros escolares que mienten, dice, bueno, hay muchas cosas que hay que investigar de todos estos grupos, pero ¿cuál es el tema de fondo acá? Que la iglesia cristiana evangélica en Latinoamérica ya está siendo perseguida de manera sistemática por medios de comunicación en redes sociales. Que no les sorprenda que de una u otra manera están tratando de poner en mal constantemente a la iglesia evangélica, especialmente cuando por alguna mala suerte, si lo queremos ver así, se da el caso de aquellos que utilizan la iglesia cristiana como fachada para cometer fechorías como violación, abuso sexual, narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, porque hay personas así que se autodenominan pastores, pero que terminan haciendo todo esto. Decía mi pastor hace muchos años, que ya está en la presencia del Señor, él decía que hay quienes miran a la iglesia como su propio reino y la levantan para hacer su propio reino, es decir, enriquecerse, crear un imperio que dependa única y exclusivamente de ellos. Eso no le agrada a Dios. Bueno, hasta aquí dejo este video. Si usted tiene dudas, preguntas, escríbame, póngalos en los comentarios, suscríbase por favor, comparta este video que es demasiado interesante para líderes, para pastores, porque estaré también trayendo más videos sobre la persecución a la iglesia cristiana. Bien, Dios les bendiga y hasta pronto.